a informar más. La presidenta Dina Boluarte quiere ganar el doble, se quiere duplicar el sueldo. Muchos señalan que no es el momento. Vivimos en un país con desigualdad, quiebre institucional y la verdad es que la presidenta tiene récord de desaprobación histórico en nuestro país. ¿Por qué se quiere duplicar el sueldo? Bueno, una de las hipótesis sería que ella apuntaría a la pensión vitalicia con el monto que sería el final, digamos, de su mandato, cerca de 35.000 soles. De cirugías estéticas, Rolex y otras joyas de alto valor, la presidenta acaba de sumarle más puntos a sus niveles de desaprobación. Dina Boluarte parece no estar contenta con los 16.000 soles que le pagamos los peruanos mes a mes por gobernar y ha decidido que es necesario un incremento, no del 10 ni del 50%, sino de 125%, pasando a ganar, escúchelo bien, 35.568 soles mes por mes. Esta solicitud de la presidenta deja un peligroso precedente, ¿no? De alguien que llegue al cargo del país, teniendo casi todos los gastos cubiertos, use su prerrogativa del cargo para solicitar o para pedir ingresos. Esta propuesta, como todo aumento de presupuesto nacional, debe ser aprobada inicialmente por el Consejo de Ministros y luego pasar por el Congreso de la República, en un contexto en el que este busca censurar a su premier y tiene en la mira a más de un ministro. Mire, esto demuestra una desconexión absoluta con la realidad, fuera de cualquier contexto, ¿no? Que la presidenta ignore la realidad que vive el país en este momento. El principal fundamento que se lee en la propuesta del Ejecutivo es que Boluarte es la presidenta que menos gana en toda la región, solo por encima del mandatario de Bolivia, Luis Arce. Eso sí, no especifica que este cargo en el Perú también tiene una serie de beneficios como 2 gratificaciones, transporte, seguridad, una residencia oficial en Palacio de Gobierno y gastos de representación que cubren alimentación, viajes, eventos y demás. Primero, que no se llega a la presidenta para comparar sueldos. La tarea de llegar a la presidencia es entrega al país. Un ciudadano que quiere servir, busca el bienestar, no llega por sueldos. Este nuevo capricho presidencial dista del falso discurso de su predecesor, Pedro Castillo, quien juraba en campaña que en lugar de aumentarse, se reduciría el sueldo. Una promesa que nunca cumplió. Vamos a terminar con los sueldos dorados. Se acabó la planilla dorada. Vamos a renunciar al sueldo, al sueldo vitalicio, al sueldo presidencialista. El monto de la remuneración presidencial no ha variado en nuestro país desde el segundo gobierno de Alan García, quien decidió que su sueldo debía pasar de 42.000 soles mensuales a los 16.000 que actualmente gana la máxima autoridad de nuestro país. Cabe precisar que subido el sueldo no incrementaría la pensión vitalicia que le corresponde a todos los jefes de Estado una vez que dejaron el cargo, ya que esta equivale al total de ingresos de un congresista en actividad, que actualmente es de 15.600 soles cada mes. No es el mejor momento. Ciertamente, Dina Boluarte tiene uno de los sueldos, digamos, más bajos en comparación a otros presidentes de la región. Eso es verdad. Pero también es verdad que de acuerdo a su desempeño, esta propuesta para aumentarse el sueldo ha caído muy mal y se está criticando porque uno se pregunta ¿y por qué los peruanos tendríamos que pagarle más? Si ella está cumpliendo acaso a cabalidad la función para la cual está sentada en Palacio. Entonces, claro, el MEF ha hecho un informe a pedido de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, o sea, a pedido de ella misma, ¿no?
que ha solicitado que se determine el monto que le corresponde a la mandataria por sus funciones. Por eso que se pasaría de 16.000 a más de 35.000. Pero ¿cuáles otros han sido los argumentos del MEF? En la siguiente nota. El Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, tiene un rol importantísimo en esta historia, pues fueron los que elaboraron el informe técnico que recomienda incrementar el sueldo de Dina Boluarte. Pero hagamos un rastreo del por dónde pasó este documento. La Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita al Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, determinar si el sueldo de la presidenta podría incrementarse. Es 28 de abril del 2025. En el MEF están trabajando hasta tarde. Lady Rico Yance, coordinadora en gestión fiscal, dio el visto bueno al documento a las 8:15 de la noche. 2 minutos después, el oficio de 21 páginas fue firmado digitalmente por Fernando Yachilla Villanueva, director de la Dirección de Programación de Gestión Fiscal del MEF. Al día siguiente, este oficio es dirigido a Janet Trujillo Bravo, jefe de la Oficina General de Recursos Humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Llama la atención que las firmas de este trámite se realizan por la noche. Lo que es definitivo es el golpe político que viene de una filtración con información que se manejó con extremo cuidado, hasta que una persona que tuvo acceso decidió hacerlo público. Tremendo golpe que ha dejado con el rostro desencajado a varios. Agua potable que llega a más hogares, está presente el esfuerzo de un gobierno que cumple, de un país que avanza. En el informe utilizan y comparan el sueldo actual de Boluarte con las remuneraciones de los presidentes de Uruguay, México, Chile, Bolivia y demás mandatarios. Hoy por hoy, Boluarte es en cuestión de sueldos la que menos gana en América Latina, solo después de Bolivia. También comparan el sueldo de la presidenta con el de otros funcionarios públicos, como un integrante de la Junta Nacional de Justicia, ministros de Estado, presidente Osina Hermín, el titular de la SUNEDU y la presidenta de la República. Con ella, ciertamente, en último lugar. Pero aquí el tema es más político que técnico. Desde el Ejecutivo se han concentrado los esfuerzos en buscar quién ha sido el funcionario público responsable de cometer tamaña traición. El último sueldo de Boluarte, según Transparencia, es de 16.000 soles. Hermanos peruanos, hermanas peruanas, esta reestructuración es el mejor ejemplo de que en nuestro gobierno escuchamos sus demandas. Todo indica que poner al Perú como un país en plena bonanza económica, con 71% de informalidad laboral, será la estrategia para evitar que el sueldo de la presidenta y su posterior pensión vitalicia sigan llamando la atención. Entonces, aquí parece que Dina Boluarte no olvidó el lema con el que llegó al poder junto a Pedro Castillo: no más pobres en un país rico, y decidió empezar por ello. Bueno, y no solamente hablamos de informalidad, ¿no? También los índices de anemia y los índices de inseguridad, con un gobierno que ya, valgan verdades, ya está de salida. Pero ¿qué han dicho en el Congreso de la República sobre esta intención de duplicarse el sueldo? Vamos a escucharlos. Mientras millones de peruanos se ahogan en la pobreza, la presidenta Dina Boluarte pide subirse el sueldo a casi 36.000 soles. En un contexto donde el salario mínimo apenas alcanza para sobrevivir, varios peruanos viven en la informalidad y la falta de presupuesto se ve reflejado en hospitales y colegios públicos que están a punto de colapsar. Razón por la cual las críticas no se hicieron esperar desde el legislativo. No sé por qué quiere ganar más, porque ella lo dijo clarísimo que con 10 solcitos se comía entrada, segundo, postre. Dispersar un poquitito la noticia fea, horrible de Pataz, hablando cada estupidez que de verdad no tiene razón de ser, ¿no? Los congresistas aseguran que dicho pedido es un acto de desconexión total con la realidad del país. Yo lamento mucho que esto esté pasando. Los asesores que tiene, no sé si realmente funcionan o no funcionan, porque en estos momentos tan difíciles plantear esa situación obviamente no ayuda. Que los ministros ganan más que la presidenta, eso es verdad. Pero no pues, o sea, es de no tener criterio. O sea, estamos ahorita en una situación que está en zozobra.
Fue el propio premier Gustavo Adrianzen quien promovió la propuesta, la cual contaría con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas para que la presidenta pase a ganar 35.568 soles. Para algunos parlamentarios, esto sería otro agravante para impulsar una posible censura contra el jefe del gabinete. Hemos pedido la renuncia del señor Adrianzen. Creemos que es insostenible su permanencia. Creemos que lo mejor que le puede pasar al gobierno en estos momentos es que se refresque todo el gabinete, se recomponga. Piden la renuncia, creo que ese es el ánimos. Que dé un paso al costado por estas circunstancias, que dé un paso al costado. Mientras la mandataria Dina Boluarte espera con ansias una futura boleta de pago de casi 36.000 soles, un gran sector de peruanos siguen contando monedas para poder llegar a fin de mes. Bueno, el ministro de Trabajo, así como otros del gabinete de Adrianzen, ha salido a defender, ¿no?, este incremento salarial para Dina Boluarte. Dice que es necesario por mandato constitucional. Bueno, el defensor del pueblo también se ha pronunciado. Josué Gutiérrez asegura que la presidenta sería poco empática si es que se aumenta el sueldo. Habida cuenta que hoy existen otras prioridades más importantes, hay que centrar nuestro trabajo en las cosas más álgidas. Y las cosas más álgidas es la protección de la niñez, es la protección a la ciudadanía. Esta vez no le dio la mano ante un descabellado aumento de sueldo que ya está en proceso. Y es que la autodecisión de parte de Dina Boluarte en duplicar su salario como presidenta de la República ha llamado la atención a más de uno. El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, asegura que de proceder esta singular medida sería un despropósito ante la realidad que vive nuestro país. No creo que estamos en un escenario adecuado. Yo creo que eso ya ni hablar. Abogo por la fortaleza de las instituciones y por ese mismo hecho yo le pediría a la Presidenta de la República, al Presidente del Consejo de Ministros, a sus ministros, que tengan más tino, más, digamos, más empatía con la población. Sin embargo, Gutiérrez Cóndor pide a las autoridades dejar trabajar a Boluarte y evitar más investigaciones, pese a que se ha confirmado que las cirugías que se practicó nunca fueron por salud, sino por estética. Son temas del morbo, son temas de que por qué se operó, por qué se hizo, pero vamos por partes. Abocado a una investigación que solamente debilita la imagen de un presidente que además personifica a la nación. Eso no está bien, eso no está bien. No está bien en este país y en ningún país del mundo. El artículo 117 dice que ese momento es cuando deje del cargo. Ahí se va a dedicar a responder de todas las acusaciones. Sabe que desde el Congreso ya piden la cabeza del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen. Sin embargo, cuestiona que sea el verdadero responsable. Para hacer esa labor de control político y una eventual censura, primero hay que ver qué está pasando en el contexto y el rol que le corresponde a cada uno. Si está fortalecido nuestra Policía Nacional, si está fortalecido nuestro Ministerio de Defensa y está todo funcionando en óptimas condiciones, naturalmente hay, digamos, responsables directos. Pero si todo es parte del debilitamiento institucional, ya uno no sabe pedir explicaciones a quién. Ante lo ocurrido en Patás, pronostica que los 13 fallecidos es solo el inicio de una verdadera masacre, pues la guerra en la zona es conocida por todas las instituciones. La cosa es seria. Estoy hablando hoy día, apunten hora y fecha. La cosa es seria. Esto va a reventar más. Y después no digan que no se sabía. ¿Y saben quién tiene conocimiento de esto? Capitanía de la Marina. Ellos tienen conocimiento pleno de esto. Nuestra policía, nuestras comunidades, todos saben, porque no es que están escondidos. Una realidad que pocos quieren ver. Bueno, la verdad es que su desempeño está siendo cuestionado, ¿no? Parece que ella asumió la presidencia para cambiar de reloj, para hacerse las operaciones que crea y estime conveniente, con plata de no sabemos dónde, y además para ganar más, ¿no? Parece que llegó para eso.
y lo que es lamentable. La presidenta ha dado su primera declaración después de que se conociera que intenta subirse el sueldo a más de 125%. Y lo que ella ha dicho es que los enemigos de la patria le están haciendo la vida imposible desde el primer momento. A mí me la han hecho difícil desde el primer minuto que asumí la presidencia y no me he rendido. Y este año para mí va a ser papaya, como dicen ustedes de los jóvenes. Será fácil transitar. Y como dicen en otras jergas, en otros países, me han hecho la vida de cuadritos aquellos enemigos de la patria, aquellos que creen que con eso nos van a detener o impedir que sigamos avanzando. No ha sido para Dina Boluarte un día fácil, una semana fácil, un mes fácil, un año fácil. No, desde el 7 de diciembre del 2022 hasta ahorita, prácticamente todos los días. Pero acá estoy, fuerte y digna. Bueno, no terminamos de entender por qué siempre se viene utilizando ya de manera reiterada, ¿no?, las plataformas de centros educativos para estos mensajes políticos. Era una actividad sobre beca 18 con escolares, ¿no?, que tienen que escuchar, la verdad, todo ese discurso político, como si no hubieran otros escenarios. La presidenta Dina Boluarte, a propósito de toda la polémica que ha surgido en cuanto a si estamos creciendo o no como país, que si es que eso justifica o no un aumento de sueldo para ella, lo cierto es que Boluarte también ha señalado la extinción de 14 programas sociales. Se van a incorporar 14 programas a la Autoridad Nacional de Infraestructura. Esto, señalan, va a ser como una sola central de inversión que va a permitir ahorro en el Estado. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Asegura tener la fórmula del ahorro. Nunca más la ineficiencia y el despilfarro frenará el desarrollo del país. Atención, esta es la receta secreta de Dina Boluarte para que hayan menos pobres en un país tan rico. Y esta vez no se trata de comer solo con 10 solcitos ni ir por la vida cantando El gato ronrón. No más burocracia, no más tramitología enquistada por años. Hoy damos un paso decisivo al transformar la ANIN en una unidad central de inversión pública. Ahora se le ocurrió crear la Unidad Central de Inversión Pública para generar más inversión. Este nuevo organismo tendrá la responsabilidad de centralizar, planificar, coordinar y ejecutar de manera más eficiente las inversiones en seguridad ciudadana, hospitales, colegios, acceso a agua potable y saneamiento, carreteras, proyectos hidráulicos, infraestructura turística, portuaria. Según Boluarte, los peruanos ahorraremos. Tendremos un chanchito con 2.500 millones de soles entre junio a diciembre del presente año. Al 2026, el ahorro llegará a 4.000 millones en soles anuales de recursos invertidos en infraestructura. ¿Será que en matemática y cálculo puro habrá sido buena? Porque al menos para subirse el sueldo, sí sumó bien y comparó extraordinariamente con otros países. El costo de la vida sube otra vez. Vamos a ver qué tal le va con los números, porque el costo de vida sube otra vez. Y el precio que baja aquí en el Perú ya ni se ve. Es verdad. Es verdad. Vamos a hablar de los peajes porque ciertamente hace poco se conocía sobre la suspensión en el cobro de peajes para la zona de Conchán. Hablamos de la garita de Conchán, pero hay una demanda también contra el Estado peruano
por parte de la empresa que ahora tiene a Rutas de Lima. Hablamos de Brookfield. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuánto nos puede costar a los peruanos? Porque Susana Villarán todavía no va a juicio, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos años? Para hablar de todo esto y más, estamos con Roxana Rocha y es regidora de la Municipalidad de Lima. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Albina, por la invitación. Mira, efectivamente, en esta última sentencia ante el juzgado de Lurín se ha ganado, fundado en parte, en la cual se suspende el cobro del peaje por esa zona porque se ha comprobado dos cosas. Una es que se ha privado de la libertad de tránsito y el segundo tema es que no hay vías alternas. A esto se le ha favorecido a la población de la urbanización San Antonio de Lurín. Pero también le ha ordenado a Rutas de Lima que haga el mantenimiento de las estructuras del puente Conchán. Son dos cosas a las que ha ordenado. Estamos ahora en un proceso definitivamente de laudo arbitral en la que hemos podido prever dos situaciones. Una es que en el Distrito de Columbia, en Washington, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha solicitado al juzgado de que se exhiban los documentos en los cuales cómo se adquirió Rutas de Lima, mejor dicho, Brookfield, a Odebrecht, las 57% de acciones y derechos. De Rutas de Lima. Así es. Porque, es decir, para que podamos entender sí, cuál es el camino que ha seguido. Así ¿no? Es esta empresa que era de Odebrecht, que manejaba los peajes, ya no es Rutas de Lima porque gran parte de las acciones han sido compradas por este otro fondo que es Brookfield. Ahora, pero Brookfield lo que señala ahora, porque están en esta demanda y nos puede costar más de 2.000 millones de dólares, es que ellos no tienen nada que ver con la corrupción. Que ellos no son Odebrecht, que ellos no son Rutas de Lima y que más bien la Municipalidad de Lima los está perjudicando. ¿Qué decir ante eso? Mira, yo quiero ser enfática y con pruebas. Para empezar, recordemos que en la época donde adquirió Brookfield 57% de las acciones de Odebrecht, en el año 2015 el CEO de Odebrecht era Marcelo Odebrecht. En ese momento fue tomado en prisión. Y ya en el 2016, marzo del 2016, fue condenado a 19 años de prisión por este tema del abajato. ¿Cuándo adquiere Brookfield las acciones a Odebrecht? Nada menos que a 3 meses de haber sido condenado Odebrecht. O sea, quiero decir, en junio del 2016. Si tú eres una empresa la cual haces compliance o due diligence, o sea, debida diligencia, tú antes de comprar cualquier empresa haces una investigación exhaustiva sobre la transacción que vas a hacer para saber qué clase de empresa es y no asumas riesgos. Claro. Bueno, era un pasivo, ¿no? Exacto, era un pasivo en el sentido de que sabías muy bien que era corrupción, no era un tema de un delito civil. Ahora, Brookfield, antes de esta adquisición, ¿ya era cuestionada? Brookfield es un fondo de inversiones donde no hace infraestructura vial. El que hace infraestructura vial es Odebrecht. El que tenía la expertise, la experiencia, es Odebrecht. Entonces, obviamente, en ese momento, qué casualidad, qué raro que justo cuando el CEO de Odebrecht estaba en la cárcel y estaba condenado, se desprenden de sus 57% de las acciones. Ahora, los peajes, digamos, son una buena fuente de ingreso. Particularmente, ¿no? Esto de otorgar, prácticamente regalar, iba a decir, pero valga la palabra, los peajes, ¿no? Como se hizo en la gestión de Susana Villarán. Exacto. Es un perjuicio, ¿no? Pero Brookfield señala que todos los ingresos por peaje, que es una minita de oro, no son revertidos luego en el mantenimiento de las vías, en las rutas. ¿Qué de cierto hay en eso? Mire, yo quiero decirles lo siguiente. Efectivamente, tú has dicho, el tema de los peajes es una minita de oro, porque para empezar, la señora Villarán, cuando ingresó y firmó las adendas, los señores de Rutas de Lima tenían que haber invertido primero en las obras. ¿Qué tenías que hacer? Obras obligatorias, mantenimiento de vías, y le cambió las reglas de juego. Les dijo, cobren peaje y después hacen las obras. O sea,
invertir esa situación es justamente favorecer a una empresa. ¿Qué de cierto hay? Porque lo escribe Connie Mack, que es un consultor externo de Brookfield, sobre que los tribunales arbitrales internacionales, dice él en una carta extensa, no han encontrado evidencia de corrupción, han fallado a favor de Rutas de Lima y que la municipalidad en este conflicto ha perdido en cada una de las etapas. Yo quiero decirles a todos con la honestidad de siempre, los laudos terminan efectivamente no con el laudo que emita los árbitros, porque tú no puedes estar de acuerdo con lo que hayan laudado. Tú te vas al órgano jurisdiccional, en este caso Estados Unidos, en Washington, lo que ha hecho la municipalidad, pedir 2 procesos para la nulidad de ese laudo, porque ese laudo en principio adolece obviamente de indefensión. Vamos a hacer. Hay un proceso en Estados Unidos que se llama 60B, que es cuando Muñoz contrata al estudio jurídico Foley, estudio jurídico de la cual defendió a la municipalidad en ese laudo. Resulta que meses después, o sea, yo diría hace 7 meses, nos hemos enterado que Foley, el abogado que había contratado la municipalidad, había prestado servicios a empresas vinculadas con Rutas de Lima. Por lo tanto, era juez y parte. O sea, tú no puedes defender a la municipalidad habiendo prestado servicios jurídicos a empresas vinculadas a Rutas de Lima. Bueno, hay ahora muchos abogados que no entienden cuáles son. Entonces hay un conflicto de interés de las cuales hoy día entendemos por qué pierde el laudo. Pero el laudo puede ser, como te vuelvo a repetir, ser apelado en otra instancia, y en este caso hemos apelado a la jueza para que se haga este proceso de indefensión, y el segundo, que demuestren cómo han adquirido justamente estos 57% de las acciones de Odebrecht respecto a Brookfield. Pero lo cierto es que estas acciones de suspender a través del Poder Judicial el cobro de peajes para Brookfield, esto es considerado una expropiación. Y por lo tanto, ellos quieren que el arbitraje que han iniciado internacional se convierta en una compensación para ellos. Y esto nos puede costar muchísimo dinero. Mira, ¿qué es lo que podría suceder? ¿Cuáles son los plazos para una sentencia? Hay que separar. Todos los que son procesos arbitrales entre las partes, la solución de controversia se lleva a través de un arbitraje. Este arbitraje, como tú bien lo has señalado, estos contratos son corruptos y hemos demandado la caducidad del contrato por haber afectado los intereses públicos y obviamente por la nulidad de los mismos, porque se ha demostrado ante la señora Villarán, confesa de que ha recibido 12 millones de dólares en la época de la revocatoria. ¿Qué nos esperamos en los arbitrajes? Y tú lo has señalado muy bien. Es que ya a la señora Villarán la procesen, la condenen, porque es la mejor prueba para los árbitros donde estos contratos han merecido actos de corrupción, han sido ilícitos, porque no hay una cláusula a favor de la municipalidad, es leonino en todos sus aspectos. Y respecto a las municipalidades distritales, están en sus derechos, los pobladores se lo piden a sus alcaldes distritales que demanden estos peajes porque están encerrados, no tienen vías alternas y gastan el 30% los pobladores de sus remuneraciones en estos peajes. Estamos hablando ya 15 soles diarios, por 30 días son no más de 450 soles. Entonces, por eso están en el derecho y es totalmente lícito que un tercero que se sienta afectado demanden la suspensión de estos cobres. Muy bien, bueno, vamos a estar atentos. Muy bien. Vamos a estar atentos, queríamos saber la versión de la Municipalidad de Lima, ¿no? En función de lo que viene señalando Brookfield a través de sus consultores. Hay algunos peruanos también ya que se han sumado, ¿no?, a defender a Brookfield. Sí, y yo quiero decirle... ¿César Azabache está como defensora? Yo he escuchado a 2 personas o a 3. Le pregunto, no sé. No sé si es Azabache, pero yo quiero hacer una comparación. Si tú tienes un contrato que, señor Vizcarra, corrupto, que has recibido soborno de una concesionaria por 2 millones, ahí dicen corrupción, que lo metan a la cárcel. Pero si tú tienes un contrato con una empresa en la cual también has sobornado a una alcaldesa, ahí sí dice seguridad jurídica. Entonces, por favor, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? Eso es muy cuestionable. Tremendo daño que le hicieron a nuestro país. Exacto. Muchas gracias. No, gracias, Ana Rocha, Sabina, por haber estado con nosotros, regidora de la Municipalidad de Lima. A propósito, no de disponer, aparentemente,
No estamos investigando más de las arcas del Estado. Resulta que el ministro Morgan Quero, ministro de Educación, ahora se ve envuelto en una trama de aparente corrupción porque miren ustedes lo que han hecho, ¿no? A partir de una asociación de Diego Mome, del diario La República, ¿no? Esta asociación, según el reportaje Milagros Leiva, entrevista, la han convertido esta asociación en una federación. A partir de una federación pasa a ser del Instituto Peruano del Deporte. Y hay allí unas partidas de 13 millones de soles, nada menos. Vean. Un nuevo capítulo se escribe en la trama de aparente corrupción en el gobierno sobre el caso Los Gamers. Esta vez en el proceso para que el Ministerio de Educación, a través del Instituto Peruano del Deporte, convierta a federación la asociación de Diego Mome, familiar del director del diario La República. ¡Que viva el autismo! Y posteriormente le otorgue un presupuesto de 13.300.000 soles. Habría sido su influencia política la que sirvió para que el gremio sea beneficiado con un jugoso presupuesto a fin de la realización de un evento de Dota. Yo tengo entendido, cuando tuve esta reunión en el Ministerio de Educación, que le había enviado una carta. En la carta me parece haber visto un correo electrónico que no corresponde evidentemente a su empresa, ¿no? Donde el dominio que encontramos ahí era, si mal no recuerdo, de Grupo La República. Esta es la versión de Mario Tapia Castillo, de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuego. En julio del 2024 presentó la solicitud para que su asociación sea una federación, pero se impuso la de Mome y obtuvo la venia de forma express de parte del Ministerio de Educación a través del IPD. Gracias otra vez a su aparente influencia política. Hubo al menos 5 visitas de Mome al Ministerio de Educación, especialmente para reunirse con el ministro Morgan Quero. Una de estas visitas ocurre el 4 de abril del 2025, cuando Mome acude al despacho en representación de los eSports. Esa vez se reúne con Morgan Quero. Días después, La República difunde un especial del Minedu. Estudiantes peruanos de 15 años rendirán la prueba PISA. 3 días después, La República difunde otra información, pero esta vez una entrevista de Morgan Quero sobre los eSports. Es un fenómeno cultural que no tiene fronteras, es la titulación de esa nota. Y así, varias veces, tras las reuniones del ministro de Educación con Diego Mome. Fuentes congresales refieren que la Comisión de Educación debe citar a Quero para que dé explicaciones. Bueno, hay una propuesta que va a ser presentada hoy por el Jurado Nacional de Elecciones con miras a las próximas elecciones. Y atentos con esto. Es un proyecto de ley para aplicación inmediata. No, esta propuesta establece 3 ejes. 1, fiscalizar a los comités partidarios, suspensión o la nulidad de la inscripción por uso de firmas falsas o afiliaciones indebidas, tomando responsabilidad penal inclusive los personeros legales, fundadores y autoridades de los partidos involucrados en firmas falsas o afiliaciones indebidas, inclusive en pleno proceso electoral. Bien, vamos a hablar ahora del Registro Nacional de Identidad, de RENIEC, porque está solicitando autorización para visitar a partidos políticos y precisamente validar la identidad de los afiliados. Esto con miras a establecer ciertos lineamientos necesarios para visitar los locales de los 43 partidos políticos inscritos con el fin de verificar la identidad de 2.400.000 personas afiliadas entre el año 2021 y 2025.
Durante su intervención en la Comisión de Constitución del Congreso, Velarde destacó los avances de su institución que van orientados a modernizar el sistema democrático. Bueno, el día de hoy también se va a evaluar el impedimento o esta orden de impedimento de salida del país contra el ex ministro Julio De Martini. Será la Sala Penal de la Corte Suprema la encargada de evaluar si ordena o no la salida por 9 meses del país del exministro de Desarrollo e Inclusión Social. Esto como parte de la investigación por el caso Cali Warma. La audiencia está programada para las 9 de la mañana. Y el fiscal José Domingo Pérez retomó sus funciones en el Ministerio Público luego de que la Autoridad Nacional de Control, liderada por Juan Fernández Gerí, declarara nula la suspensión de 6 meses impuesta contra el magistrado por presuntas infracciones administrativas contra el abogado Arsenio Oreguardia, quien fue investigado por el caso Cócteles. Con esta decisión se desestima la validez de la medida disciplinaria dictada inicialmente por presuntas faltas funcionales en el ejercicio de su rol como fiscal. José Domingo Pérez había sido apartado de su cargo el pasado 7 de abril y regresó ayer 6 de mayo, gracias a que presentó una apelación en una instancia superior dentro de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Bueno, el Tribunal Constitucional ha ordenado que se defienda el derecho a la protesta. Esto con relación al habeas corpus que presentaron los estudiantes de San Marcos contra la intervención de la policía a la ciudad universitaria en enero del 2023. Ha declarado el Tribunal Constitucional fundada la demanda de los estudiantes de San Marcos. Se exhorta al Ministerio del Interior y la policía que en lo sucesivo respeten los derechos a la protesta. No tienen que adecuar sus protocolos, se señala, y las prácticas para que se haga uso proporcionado de la fuerza y que puedan distinguir entre los manifestantes pacíficos y violentos. Así es que también para que eviten detenciones masivas. El programa Contracorriente reveló que el Poder Judicial ha absuelto a Rocío Barrios, quien era ministra en el gobierno de Martín Vizcarra, y es también hermana de la expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. ¿De qué se le acusaba a Rocío Barrios? Pues cuando estaba de directora de la Oficina General de Administración de la PCM. Lo que ha trascendido es que se habría hecho lo imposible para lograr la absolución de Rocío Barrios, colocando jueces provisionales en el Juzgado Penal Colegiado Especializado en delitos cometidos por funcionarios públicos. Estamos hablando de las juezas Melina Miguel Diego, también Mariela Edida Banto Rossi y Carolina Cuadros Cabrera, las que absolvieron a Rocío Barrios, funcionaria del ex gobierno del presidente Martín Vizcarra. Una situación un tanto complicada, ¿no?, que llama la atención y que sin duda pone sobre el tapete algunos asuntos un tanto complicados, no solamente para quien fuera una ministra y que tenía responsabilidad en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, que además hoy está siendo procesado también por delitos de corrupción. Bueno, tenemos una entrevista en estudio sobre un tema que es sumamente importante, tiene que ver con la prevención del cáncer de mama. Y esta mañana se encuentra con nosotros el doctor cirujano, oncólogo y mastólogo de la clínica Detecta. Estamos hablando del doctor Gastón Mendoza de Lama. Doctor Mendoza, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por estar esta mañana en Al Día con Willax. Qué importante es tener conciencia, doctor, sobre la prevención y sobre todos aquellos estudios que debemos realizarnos a tiempo, que creo que es
la palabra clave, justamente para prevenir una situación oncológica? Mire, he estado escuchando cómo nos duele la corrupción. En verdad, la corrupción es una tragedia en este país, pero también es una tragedia el cáncer. Porque, imagínate, todos los años mueren alrededor de 4.500 mujeres solo por cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. ¡Wow! 4.500 mujeres. Y lamentablemente, de todas ellas, el cáncer es diagnosticado en el 60 a 70% en estadios avanzados. ¿Qué pasa cuando una enfermedad se detecta o cáncer se detecta en estadio avanzado? Tenemos muy poco por hacer. ¿Cuál es la solución? La prevención. Pero no hay conciencia. No estamos educados para la prevención. No, realmente no. Y a veces, bueno, supongo que a veces también la enfermedad se presenta de forma tardía, pero también es verdad que podemos hacer algo al respecto precisamente para prevenir. ¿Qué es lo que se puede hacer, doctor? El cáncer en general es una enfermedad silenciosa. Al inicio no da ningún síntoma. Yo me enfoco en cáncer de mama y en cáncer de cuello uterino porque son enfermedades que uno puede siempre diagnosticar a tiempo. Por ejemplo, hay que tener la conciencia de que puede afectar a cualquier mujer en cualquier edad. Ejemplo, cáncer de mama. Pues una mujer muy joven hasta una mujer de 82, 84 años. Cuando decimos muy joven, ¿de qué edad? Hablamos de 16, 18 años. El cáncer es la enfermedad más inclusiva que existe. Afecta a todas. Blancas, negras, chiquitas, llenitas. Muy jovencitas o mujeres muy mayores. Así es. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? ¿Hay tecnología? Hay que romper mitos. Sí. El autoexamen ya no se debe hacer. ¿No? No, porque cuando tú por autoexamen te tocas una bolita, ya perdiste. ¿Por qué? Porque la idea es detectarlo cuando no se palpa. Tú tienes en promedio 10 años para detectarlo antes de que se forme el tumorcito, o 7 años. Entonces, ¿por qué yo voy a esperar a autoexaminarme, encontrar una bolita y recién ir al médico? Claro, eso significa que ya se formó, que ya tuvo el tiempo necesario ya para... Ya está grande, probablemente cuando tú te tocas una bola, en promedio tiene, un tumorcito en promedio tiene 2.5 a 2.7 centímetros. O sea, es bastante grande. Entonces, cuando ese cáncer, ese tumor se palpa, probablemente ya ha saltado la axila, ha saltado al pulmón o ha saltado al hígado. Entonces lo estamos detectando tardíamente. ¿Qué hay que hacer? Prevención. Así como para el cuello uterino, todos los niños y niñas deben ser vacunados. ¿Sabes cuál es el índice de vacunación de cuello uterino? 20%, 30%, cuando todos los niños deben estar vacunados. Sí, ahorita hay una campaña en los colegios a nivel nacional, ¿no? Para que se vacunen contra el cáncer de cuello uterino. Claro, debe ser obligación de mamá y papá vacunar a sus hijos o hijas. No que porque es hombrecito, no. El principal vector, el principal agente transmisor del papilomavirus es el hombre. Entonces, niños y niñas deben ser vacunados, pero no hay conciencia. En caso de cáncer de mama... Aquí no hay vacuna. No hay vacuna, pero hay detección precoz. ¿Y cuál es la diferencia? Y debemos usar tecnología entre una mamografía normal y una 3D. En la mamografía normal, el rayo entra de arriba hacia abajo de costadito. 2 fotos acá, 2 fotos acá. 2 más 2 son 4 fotitos de baja resolución. En la mamografía 3D hay entre 50 a 80 fotos de alta resolución. Pregunta simple, ¿quién detecta más? Obviamente mamografía 3D. Por supuesto. Claro, ve 64% más cáncer que una mamografía convencional. Y, disculpa, y no solo es suficiente mamografía. Siempre, lo repito 3 veces, debe estar acompañado de ecografía. Ecografía con Sherway, que son tecnologías que juntas son capaces de detectar 94% de las neoplasias malignas en la mama. ¿Cuál es el problema? Que no hay conciencia. Que tú dices, yo quiero a mi mamá, quiero a mi esposa, quiero a mi hija, ¿les hacemos algún tipo de prevención? Entonces, si el autoexamen ya no es suficiente, no es suficiente, tampoco la mamografía convencional como la conocemos, y estamos hablando de tecnología más avanzada como la 3D, más la ecografía, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer estos exámenes? Una vez al año. Una vez, ¿a partir de qué edad? La mamografía más ecografía a partir de los 40 años, si es que la paciente tiene un antecedente familiar, siempre es a partir de los 35 años, y si no tiene ningún antecedente familiar, ecografía hasta antes de los 40 años.
¿Y dónde encontramos, doctor, este tipo de tecnología? ¿A dónde pueden acudir las mujeres? Hay varios sitios. Acá hay buenas clínicas donde hay esa tecnología. Lamentablemente creo que ningún hospital nacional la tiene, que debería tenerla, ¿ya? Porque nos estamos dejando ganar por esta enfermedad, ¿ya? Tenemos nosotros en Detecta Clínica, tenemos esa tecnología, pero ¿sabes cuánto cuesta un cáncer? Un cáncer cuesta la destrucción de un hogar. Un cáncer cuesta en quimioterapia cuando es avanzado más o menos 300 o 500 mil soles. ¿Te das cuenta el costo? El costo mayor es que una persona joven de 45 o 50 años fallece y deja a niños solos porque el 10 del hogar es la mujer. Y si la mamá está mal, el hogar se destruye. Sí, es verdad, doctor. Hay todo un efecto colateral, sobre todo por la pérdida de la persona que se va producto de esta enfermedad. Solo para cerrar, ¿es muy caro el realizarse el examen de mamografía 3D? No, ahora los costos han bajado de manera sustancial. ¿Aproximadamente? Mira, nosotros estamos en una campaña por el Día de la Madre donde, no quiero decir el costo, pero es bastante asequible, donde hacemos mamografía 3D, más ecografía, más evaluación clínica a un precio realmente bastante asequible. Bien, doctor, muchas gracias. Es el doctor Gastón Mendoza de Lama, cirujano oncólogo y mastólogo de la clínica Detecta. Importante tener en cuenta esta información y, por supuesto, ir por el camino de la prevención, porque es finalmente el camino que nos va a salvar frente a cualquier tipo de enfermedad tan agresiva como un cáncer de mama. Tenemos que ir de inmediato con nuestro compañero Omar Ruiz de Somo Curcio y la información deportiva. Omar. Con 51 de la mañana arrancamos con el primer bloque de la información deportiva. Lamentablemente, Alianza Lima empieza a caer. El Pipo Gorosito hoy tempranito leía que si Alianza no sigue en la Copa Libertadores, el Pipo no tiene motivación. Y el Pipo pensaría en irse del Perú. Ojalá no sea así. Vamos con la reacción de los hinchas ayer por la tarde-noche tras la derrota frente al Sao Paulo do Brasil. Ya no creo que la hagamos, ya fuimos de la Copa. ¿Te gustó el partido? No, horrible, pero perdimos por nuestros errores, no por otra cosa. ¿Qué le faltó hoy día? Todo, compadre, todo. Complicadísimo, pero con pocas ganas de juego también. No se puede competir en estos niveles de competencia, valga la redundancia, con los jugadores que tenemos, con los 9 que tenemos. Además, mucho expulsado, ¿no? 7 expulsados en Alianza en los últimos 9 partidos. O sea, ¿cómo compites, equipo de más corto en Copa Libertadores, con uno menos casi siempre? Te paran expulsando a gente en Alianza. Además, los lesionados. Vamos a ver qué pasó ayer frente al Sao Paulo brasilero. El estadio, como siempre, reventando. Paolo con nuevo look. No hizo nadie un gran partido. La verdad que uno criticar solamente a uno, no, porque Alianza hizo un mal partido. No le compitió, creo, quizá 20 minutos. Pero después, miren, acá Garcés se equivoca. Y Noriega también hizo un buen partido. El chico Guamán termina marcando a Andrés Silva y llega a los 35 el primer gol del Sao Paulo. Acá luego hay un rebote. Nada más de mira, pues cómo llegaba el Sao Paulo. Disparo de Andrés Silva de nuevo, centro de Alisson. No paraba nada la defensa de Alianza. En ataque también no pasaba nada. Mal partido Alianza. No vamos a matar a Alianza, ¿no? Acá le anulan el gol, anulado a Ferreira, porque hizo una buena etapa previa para estar en la etapa de grupos de la Copa. Le costó mucho a Alianza, hizo muy buena campaña el equipo blanquiazul, pero ahora sí, ayer no mostró aparte esas ganas, ¿no? Como que el equipo ya sabía que no tenía con qué jugarle igual al Sao Paulo. Capaz todavía estaba con los rezagos del dolor de esa derrota del viernes pasado frente a Cienciano. Acá hay un cabezazo al palo de Ruan Tresoldi. Por eso el resultado 0 pudo ser incluso peor. Miren qué mal parada la defensa de Alianza. Y de nuevo Andrés Silva a los 89 por la guachita de Guillermo Billy Vizcarra, el arquero boliviano de Alianza.
que tampoco, repito, hay que crucificarlo por lo de ayer, porque hizo una, hasta ahora, muy buena performance Billy Vizcarra. Acá Trauco, con esas ganas de pelear, quisiera que Trauco las transmita a la hora de jugar, porque la verdad que desde que llegó a Alianza no ha hecho la diferencia. Mira ese Trauco, mira Trauco, cómo le pega a Bobadilla, Ferraresi, pero no tiene esa misma actitud a la hora de jugar. Miguel Trauco vino a hacer la diferencia en Alianza y la verdad que ha hecho muy poquito Trauco, muy poquito Trauco. A ver, vamos a escuchar a los protagonistas de Alianza Lima tras la derrota, los jugadores. Que yo, personalmente yo veo como injusto, porque creo que ellos no nos crearon, no nos dijeron. Sí, arrancamos bien, mira el gol que nos hacen. No puedes decir, mira, te pasó por encima y te ganaron 2-0. Como te digo, el primer tiempo estaba totalmente controlado y vino ese gol que de cierta forma como que nos tocó y como que decaímos un poco. Pero aún así continuamos luchando, metiendo, y de ahí vino la roja de Renzo, y que ya obviamente ellos ya comienzan a manejar la bola, ya tienes que correr atrás del resultado, comienzas a desgastarte un poco más con 10. Y bueno, tuvimos esa infelicidad de este partido y nada, continuar trabajando, que tenemos 2 partidos fuera y creo que somos conscientes que esto depende de nosotros, ¿no? Obviamente no vamos a perder la confianza por un partido. Tenemos 6 puntos en juego, un rival difícil también, San Pablo, que también juega y necesitaba la victoria también. Son situaciones que pasan, nadie se hace expulsar porque quiere, ¿no? Son situaciones que pasan, pero sí lo tenemos que corregir. Tenemos un montón de jugadores para que jueguen, están capacitados todos, así que la falta de uno u otro puede afectar en cierto momento, pero todos están capacitados para jugar. Pero San Pablo tuvo 2 y las metió a las 2. Nosotros tuvimos 2 o 3 y no pudimos meterla. Creo que San Pablo golpeó en el momento justo y se llevó a la victoria. No comparto la opinión de Paolo Guerrero, él estuvo en la cancha, pero fue clarito que el resultado incluso considero que es engañoso porque la diferencia puede ser mayor del equipo visitante. Mañana juega Talleres de Córdoba contra Libertad a las 5 de la tarde en Argentina, ¿no? En Córdoba. ¿Qué conviene Alianza? ¿Que gane Libertad y que Talleres siga con 0 puntos y Alianza por lo menos piense en meterse a la Copa Sudamericana? ¿O que gane Talleres y Alianza todavía sueñe con ganar de visita en Paraguay y en Córdoba? Bueno, hay que pensar en grande. Que Alianza vaya y gane, aunque es complicado. Vamos a ver. Bueno, ¿qué tal partidazo se jugó ayer en la Liga de Campeones de Europa? Bueno, eliminaron al Barcelona, pero en un partidazo frente al Inter de Milano. ¿Qué dice la prensa española? A ver, vamos a escucharlos. Ahora sí, los gladiadores del Inter de Milano. ¿Qué tal partidazo ayer en el Giuseppe Meazza? A los 21, pase de Denzel Dumfries y el gol de Lautaro Martínez, el capitano del Inter de Milán, el campeón del mundo argentino. Acá hay una jugada de las tantas polémicas. Mano en el área de Francesco Acerbi. Mano sí hay. Intención no sé. Penal creo que sí, que no se cobra. No lo cobra el polaco Simone Marcianiak, que después lo sacaron una foto con una chimpunera del Real Madrid. En el camerino tenía su máquina de afeitar, su jabón, su champú, con chimpunera del Real Madrid. Y acá este penal. ¿Hay penal o no hay penal? Sí hay penal, sí hay penal. Según mi punto de vista, falta de Cubarsí contra Lautaro Martínez. Qué bien patea el penal. Hakan Calhanoglu, el turco, y a los 45 se va al descanso ganando 2-0. 2-0 tranquilo el Inter de Milano, pero al Barça nunca lo des por muerto. Buena definición de Eric García en primera. Se lanza al ataque el defensa y le da una luz de esperanza al Barcelona. Y a los 60, gran centro de Gerard Martín y el cabezazo de Dani Olmo. Empataba el Barça. Y como si fuera poco, a los 87, mala salida del Inter. Y volteaba con gol de Rafinha. De zurda, le tapan. De derecha, no.
Ambidiestro parece Rafinha. 87 minutos ganaba el Barça. Pero miren, ¿qué pasa? ¿Cómo se cae el defensa Gerard Martín? Ya aparece el hombre que superó 2 cáncer. Francesco Acerbi, ex compañero Rinaldo Cruzado en el Chievo, marca el empate en la última. Se van al suplemento. ¡Ay, Araujo, el uruguayo, Araujo! ¿Cómo le ganan? Y el centro de Taremi para el gol de Davide Fratesi. Así se gritan los goles, señores. Así se grita un gol. El 4-3. ¿Qué tal partidazo? De ida y vuelta, una montaña rusa. Y ganaba 4-3 el Inter de Milán en una noche lluviosa. Celebra la cara de Lamine Yamal con ese velito. Pero bueno, tendrá su gran revancha seguramente pronto Lamine Yamal. Y se desata la locura. No, este es el del 4-3 de Davide Fratesi, que entró muy bien. Con Il Toro Lautaro Martínez. Las celebraciones del Inter del 2010, no sé, hace 15 años, si no me falla la memoria. Le ganó al Bayern de Múnich con 2 goles de Diego Milito. Exacto, en el Allianz Arena, en la cancha del Bayern de Múnich. Y ahora tendrá su final con el que clasifique hoy día. Mi favorito es el PSG, que enfrenta al Arsenal hoy día. Y como tapó, qué maravilla lo que tapa este arquerazo suizo, Jan Sommer. 36 años este chibolo, tapó de todo. El Toro Lautaro Martínez lo lleva a que disfrute con la tribuna. Tapó en el Bayern de Múnich y también en el Borussia Mönchengladbach. El consuelo a Lamine Yamal, que así se va de la cancha aplaudiendo a los hinchas del Barça. Bueno, una humilde opinión de un futbolista frustrado. El Barça da show, da espectáculo, pero a veces también tienes que defender un poquito mejor, ¿no? O sea, ganas 5-4, ganas 7-6, ganas 4-3, y está bien. A mí me encantan los equipos que van siempre para adelante, pero defiende mal el Barça, pues. Perdón que la gente era con qué autoridad moral este muchacho que se ha puesto un polo color palta Haas. Pero el Barça también tiene que defenderse mejor. Se defiende mal el Barça y esta vez le tocó perder. Bueno, nada más en el bloque, el primero de la mañana, pero nos reencontramos más adelante con más información. Vamos a regresar con los deportes y Omar Ruiz de Sommo Curcio más adelante. Tenemos que presentarles a continuación estas imágenes impactantes. Vean ustedes cómo este sujeto, en realidad un grupo de hombres encapuchados, irrumpió en una casa y secuestró a un niño de 11 años. Este violento suceso quedó registrado en las cámaras de vigilancia que captaron el momento exacto en que 5 hombres armados forzaron la puerta de la vivienda, intimidaron a los miembros de la familia y se llevaron al menor. Esto ha ocurrido en Colombia. Tras varios días de investigación, las autoridades locales han logrado identificar a los presuntos responsables y actualmente adelantan operativos en distintos puntos para dar con su paradero. En paralelo, siguen trabajando a contrarreloj con el objetivo de conseguir la liberación, el rescate de este niño y llevar a los secuestradores ante la justicia. Bueno, y hay 2 mujeres que se enfrentaron a unos delincuentes y frustraron el asalto a una carnicería. Ellas lograron evitar que finalmente este negocio se vea perjudicado y se defendieron del ladrón con un cuchillo que ellas utilizan para cortar la carne. Las cámaras del negocio captaron este momento. Como vemos, el sujeto ingresa a la carnicería y empieza a amenazar a una de ellas. Las trabajadoras, a pesar de las amenazas, se armaron de valor y lograron
enfrentarse al delincuente. Ojo que hay que tener cuidado porque muchas veces cuando uno se enfrenta con un arma, el delincuente puede sacar una pistola, ¿verdad? No es lo más recomendable, digamos, ponerse de tú a tú con el ladrón porque a veces las cosas se pueden salir de control o de repente el delincuente está bajo el efecto de alguna droga o el alcohol, lo que le hace ser más agresivo y más sanguinario aún. Bueno, la Iglesia Católica va a elegir a un nuevo papa. Es un procedimiento que se estila y está debidamente aprobado desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que va a suceder y cómo se va a llevar a cabo este cónclave? Tenemos los detalles en el siguiente informe. El 7 de mayo comenzará el cónclave para designar a un nuevo papa. En este participarán 133 cardenales de todo el mundo, aquellos que tienen menos de 80 años, quienes minuciosamente votarán por un candidato, hasta que uno alcance la mayoría de votos para convertirse en el líder de la Iglesia Católica. La elección tendrá que conocerse antes del 12 de mayo. El cónclave se desarrollará en la Capilla Sixtina. Los cardenales no tienen permitido salir del Vaticano hasta que elijan a un nuevo pontífice. Se instalarán bloqueadores de señal para impedir llamadas, mensajes o acceso a Internet. Tampoco pueden mantener contacto con el exterior, ver medios de comunicación y postear en redes sociales. En el primer día del cónclave, los cardenales se reúnen en una ceremonia litúrgica en la Basílica de San Pedro. Por la tarde, se congregan en la Capilla Paulina antes de caminar a la Capilla Sixtina. El 7 de mayo será la primera votación. Desde el 8 de mayo se realizarán 4 votaciones por día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. En el quinto día, si no hay elegido, se suspende la votación para dedicar el día a la reflexión y oración. La votación se reanuda como máximo un día después y continuará durante otras 7 rondas antes de hacer otra pausa. Luego de 34 votaciones en total, los cardenales pueden optar por los 2 candidatos más votados anteriormente. Tras las votaciones, las papeletas deben ser quemadas por los 3 escrutores acompañados por un clérigo designado previamente como secretario del cónclave y por el maestro de ceremonias. Así, las fumatas o humo que sale de la chimenea instalada en un invernadero en la Capilla Sixtina son señal que se da al mundo exterior de un proceso concluyente. El humo negro indica que no se ha elegido a ningún papa. Y el humo blanco informa a todo el mundo que la Iglesia Católica tiene un nuevo papa. Y por supuesto vamos a estar atentos. Vamos a cambiar el tono de la información. Lo que van a ver a continuación realmente sobrepasa ya lo increíble, ¿no? Unos hombres acusados de integrar una organización criminal, es más, habían sido denunciados por una persona ahí que los estaba siendo extorsionada, fueron sorprendidos, miren ustedes, cuando departían en un restaurante, la víctima llamó a la policía y los sorprendieron con estos muñecos de Chucky. Los muñecos diabólicos de la película, los habían sentado así como si fuera 2 integrantes más de esta organización. Bueno, al final la policía les ha dicho, bueno, ahí está, la foto de todos. 3 muñecos y además de armamento es el que se ha podido decomisar a estos hombres. Bueno, en San Miguel había un clan familiar que se dedicaba al robo de vehículos. El padre de familia era el líder de la organización criminal y los hijos se encargaban de buscar los autos de marcas determinadas, generalmente de alta gama. Se han dedicado al robo de autopartes como un emprendimiento familiar. Es un padre y sus hijos que estarán más unidos que nunca, esta vez tras las rejas.
La familia actúa de noche buscando solo una conocida marca de vehículos. Las cámaras de vigilancia los ubicaron en el distrito de San Miguel. El último viernes llegaron hasta la avenida Las Leyendas, dentro de una camioneta de alta gama. La unidad se detiene al lado de su objetivo de turno. Uno de los hijos se acerca al carro seleccionado y revienta la ventanilla lateral para abrir el auto. Le tomó solo unos segundos adentro para conseguir la computadora y regresar al regazo de su padre. El semáforo en rojo les permitió una pequeña pero acalorada conversación, donde el patriarca de la familia y líder de la banda le reclamaba por su accionar. Ellos hacían su tránsito por las calles buscando especialmente autos Toyota para robarles sus computadoras, ¿no? Luego de haber identificado al vehículo, a la víctima, digamos, se cercioraban que no haya la ronda que suele San Miguel, está prácticamente con muchas rondas de serenazgo, policías, halcones, etc. Luego de ver que están, sin ninguna custodia policial o vigilancia del serenazgo, se posicionaban en la parte posterior de la víctima, del vehículo a robar. En la parte posterior descendía un delincuente, rompía una de las lunas de la parte posterior del vehículo, ingresaban al vehículo y en contados segundos robaban la computadora. Fueron varios días de seguimiento, pues la Sagrada Familia, como se les conoce en el mundo de Lampa, habían elegido el distrito de San Miguel como el favorito. Por ello, desde el municipio se montó un operativo que logró la captura de los 3 integrantes, gracias a la intervención de 3 patrulleros ediles y agentes motorizados. Podemos identificarlos a las 3 personas detenidas como Isaac Sandoval Leighton, de 46 años, él es el papá, y a sus 2 hijos llamados Dixon Sandoval Tapia, de 24 años, y Yair Sandoval Tapia, de 19 años. Ahora la autoridad está esperando la denuncia de las víctimas para que el clan permanezca tras las rejas por una buena temporada. Bueno, y las imágenes son lamentables. Delincuentes ingresan a asaltar un grifo y terminan asesinando a la trabajadora que se encontraba en el lugar. Recibió un certero balazo en la columna por defender el canguro de las ganancias del día. Justicia para Luz Mariana. Es el grito de su tía y de toda la familia. Sí, justicia para Luz Mariana. Nada. Ojalá que le lleguen a agarrar a esos delincuentes, de verdad, porque así como acabaron con la vida de ella, puede también acabar con otras vidas más. Hay conmoción y furia en Iquitos por estas imágenes. Segundo a segundo, todos observaban la agonía de la jovencita, impotentes. Luz Mariana Anable Montalbán, quien se ganaba honradamente la vida en el grifo, perdió la vida camino a un hospital cercano. El robo ocurrió a las 8 de la noche del último lunes. Los zampones sorprendieron a Luz Mariana y a su asistente menor de edad. Por desgracia, los nervios vencieron a la joven de 21 años, quien se rehusó a entregar el canguro. Pero este raquetero no estaba dispuesto a perdonarle la vida. El proyectil penetró la médula espinal y, tendida en el suelo, la hemorragia interna era imparable. Ella forcejeó y por eso fue lo que le balean. Los zampones huyeron a bordo de las motos y la de Pincre y de Loreto continúa con las pesquisas. Sin embargo, ninguna captura calmará el dolor de la familia de esta jovencita, que dignamente se opuso a la concreción de un delito. La temeridad de Luz Mariana fue fatal. Bueno, los vecinos y los representantes de la municipalidad de Ate se enfrentaron por la demolición de un muro de concreto ubicado en Mayorazgo, en la urbanización Mayorazgo. Lo cierto es que ayer, finalmente, después de conversar con los vecinos, la municipalidad pudo demolerlo. Expusieron su integridad con tal de defender el muro de toda su vida. Tirados en el piso y colocándose delante de la maquinaria pesada, vecinos de Ate evitaron la demolición del concreto, que aseguran es parte importante de la seguridad de sus calles.
Un conflicto que enfrentó a los residentes de la urbanización Mayorazgo con vecinos de otros sectores, quienes aseguran que el conocido como muro reja no les permite el libre tránsito a todos. Estoy de acuerdo, porque no nos dejan llegar a nuestras casas. Yo para llegar a mi casa tengo que darme toda la vuelta a la urbanización caminando. Cuando yo podría venir caminando por acá o por la calle Naciones Unidas, que también está cerrada y no nos dejan entrar. Como una solución se planteó colocar una reja de metal, instalación que recién terminaría el día jueves, fecha en la que los moradores podrían vivir nuevamente una pesadilla, pues en el Estadio Monumental habrá un encuentro deportivo. Estamos muy indignadas. Esto nos sentimos protegidos. Cada vez que hay partido, estas tiendas de acá cobran cupo, ¿ya? Cobran por el estacionamiento. Usted quiere pasar, está lleno de motos y de carros. Y todos acá pagamos nuestra seguridad. Acá nunca está la policía, porque tienen que hacer otras cosas. Nosotros no sabemos, pero nosotros nos cubrimos. Acá pagamos vigilantes. Con la orden de ejecutar el trabajo, esta maquinaria llegó lista para demoler, por lo que hombres y mujeres evitaron a toda costa que el pesado vehículo continúe con su misión. Este adulto mayor encabezó la protesta. Acción que desató la furia de este funcionario de la comuna. Hay un incendio detrás, en esa casa. El bombero se va a dar la vuelta 15 minutos, se muere alguien. Responsable, yo, como funcionario, por omisión de mis funciones. Yo no voy a irme preso por una irresponsabilidad de los vecinos. En horas de la tarde, el municipio logró iniciar los trabajos de demolición con la promesa de que la reja estará instalada antes de la fecha señalada. Y un huaico ha arrasado viviendas en la zona de Saucepampa, esto es en Cajamarca. Hay decenas de personas afectadas. Miren ustedes estas imágenes impactantes de cómo este deslizamiento de tierra arrasó parte del Cerro Mayoral y se llevó todo a su paso. Bueno, no hay servicios ahora, se han quedado sin agua, en tanto las lluvias continúan. Esto es Cajamarca, el gobierno regional todavía parece que no llega con la maquinaria suficiente ante la desesperación de los afectados. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, está solicitando a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señora Acuña, para que se dé trámite a la denuncia constitucional que presentó en contra de Pedro Castillo y sus exministros por el golpe de Estado del 7 de diciembre del año 2022. A través de un oficio, el legislador precisó que hasta el momento no se ha calificado la denuncia que presentó contra el exmandatario, la misma que plantea inhabilitarlo para ejercer cargo público por 10 años. Vamos con lo que ha sucedido en la Comisión de Constitución. Finalmente hay una conclusión con relación a Contraloría y disponen que Contraloría no puede sancionar a los congresistas que omitan información o consignen datos falsos en sus declaraciones juradas. ¿Qué tal? Según este documento, los legisladores están obligados a presentar estas declaraciones. La eventual, sin embargo, aplicación de sanciones debe regirse por lo establecido en el reglamento del Congreso en ejercicio de su autonomía constitucional. Bueno, este informe lleva la firma del presidente de esta comisión, Fernando Rospigliosi, y precisa que la Contraloría no puede sancionar a los parlamentarios, aunque puede recibir y fiscalizar las declaraciones juradas. Esto tiene que pasar todavía al Pleno. Bueno, ojalá que no se apruebe. Un nuevo proyecto de ley presentado por la parlamentaria Katy Ugarte busca extender el periodo de
los miembros actuales del Consejo Directivo de la SUNEDU y cuyos cargos vencen en febrero del año 2026. La iniciativa plantea una disposición transitoria única que habilita a los consejeros actuales a mantenerse por un periodo adicional. Además, dicho proyecto busca elevar de 7 a 8 el número de integrantes del Consejo Directivo, dando 2 asientos a representantes de universidades privadas, lo que elevaría su peso en las decisiones del Consejo Directivo de la SUNEDU. Bueno, frente al hacinamiento de las cárceles en nuestro país, hay una propuesta para habilitar un nuevo penal. Hablamos de el CEPA. El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, ha presentado un proyecto para declarar de necesidad pública la rehabilitación del penal del CEPA que está en Ucayali. Bueno, lo que se pretende a través de esta iniciativa es la recuperación de esta infraestructura para confinar a los reclusos de alta peligrosidad. A esto ante el grave colapso del sistema carcelario. Mire usted, según cifras del INPE, estamos frente a una sobrepoblación de 139%. Esto es 100.000 internos que están distribuidos en penales que tienen capacidad apenas para 40.000. El congresista Américo Gonza estuvo ayer en contracorriente opinando sobre el papel que está desempeñando en este momento Harvey Colchado, quien ahora se dedica a dar respuestas, consejos sobre el terrible asesinato ocurrido en Patás. El señor Colchado no tiene sangre en la cara para que ahora venga a decir eso, ahora que está afuera, ¿no? Cuando él estuvo allí en ese lugar como jefe de la DIVIAT, que él mismo ha manifestado que le crearon para eso y que se la dieron a él, pues no sus ministros, Caviares, Basombrío, Rubén Vargas y toda esta cúpula de la mafia caviar, ¿no? Él debió hacer eso. ¿Qué resultados ha mostrado? Nada, lo único que hizo es hacer pues lo que usted menciona. Perseguir a los enemigos de toda esta mafia caviar, como usted bien la ha descrito. Caviar, ¿no? Perseguir a políticos de izquierda, de derecha y finalmente robarse, porque esa es la palabra, el dinero de inteligencia, que como hemos visto denuncias en los medios, en algunos medios, porque a otros lo protegen y para eso su Dios no lo toca, testigos protegidos falsos, con códigos duplicados, una computadora que se perdió, equipos de chuponeos que nunca funcionaron. Vamos a repasar otras noticias que tienen que ver con Vladimir Cerrón. Va a apelar la decisión del juzgado de extinción de dominio que ordena, recordemos, la incautación de una cuenta de ahorros de Cerrón de más de 370.000 soles y un cheque de gerencia por poco más de 1 millón. Los millones de Vladimir Cerrón. Mientras tanto, él sigue prófugo de la justicia. Todavía el gobierno de Dina Boluarte no logra dar con el paradero de Vladimir Cerrón. Y bueno, desde la clandestinidad, él tuitea, apela, ¿no? Y los fondos que se le han incautado han sido transferidos al Estado peruano. Bueno, el exministro Juan José Santibáñez ha sido designado ahora como miembro del Consejo Directivo de la SUCAMEC en representación del Ministerio del Interior. Él fue censurado por el Congreso, como recordamos, en marzo. El 17 de abril fue nombrado como jefe de una oficina del despacho presidencial y ahora va a ser el representante del Ministerio del Interior ante la SUCAMEC. Esto de acuerdo con una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano. Hemos querido comprobar si es que ya el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está listo para iniciar operaciones a fin de mes, ¿no? Como se ha anunciado. Esto es lo que hemos encontrado. En
empieza la cuenta regresiva para el inicio de operaciones en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. El domingo 1 de junio, a partir del mediodía, millones de pasajeros peruanos y extranjeros podrán hacer uso del flamante terminal aéreo. Con avances al 99.9% y restando solo detalles menores en la infraestructura, como el desmontaje de algunos establecimientos comerciales y factores relacionados con la limpieza, es cuestión de tiempo para que los viajeros se abrochen los cinturones. Lo primero que se va a encontrar son estas pantallas de información de sus vuelos, ¿no? Y luego ya iniciamos lo que es el control de equipajes. El próximo 15 de mayo se estará dando inicio a la Marcha Blanca. En esta fase, un grupo reducido de aerolíneas realizará operaciones reales con pasajeros. En el recorrido que tuvo Willax Noticias, pudimos observar 3 islas con al menos 90 counters para realizar el check-in, con una capacidad para más de 10 millones de usuarios. Y lo que es más, unas plataformas de autoservicio para la etiquetación del equipaje, lo que agilizará todo tipo de trámite. Entonces, lo que tienes en estos kioscos de autofacturación, tú puedes imprimir tu tarjeta de embarque, pero también puedes imprimir los tickets para etiquetar tu propia maleta y llevarla hacia la zona de counter. Una vez que se realizó el registro del pasajero, pasamos a la parte más rigurosa en cuanto al control de las pertenencias del usuario. Los tomógrafos con tecnología de punta. En total vamos a implementar 27 líneas de tomógrafos para el control de equipaje de bodega. ¿Eso qué significa? Que ya no vamos a tener que retirar de nuestro equipaje de mano o de mochila nuestras laptops, nuestro iPad o nuestros equipos electrónicos y los líquidos permitidos para aerolínea. La idea es que el pasajero se acostumbre a viajar ligero. Si bien en este nuevo aeródromo no habrá una oficina de migraciones para tramitar un pasaporte de emergencia, estas son las alternativas para contar con el documento y viajar sin problemas. Básicamente Breña atiende 24 horas hasta sábado 1:30 de la tarde. El Jockey Plaza ha incrementado sus operaciones de lunes a domingo de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Los MAC de Lima Norte, Sur, Este, en Callao, MAC Ventanilla, MAC Bellavista han ampliado el horario. Con más de 3.000 cámaras de vigilancia, zona de duty free, lactarios, teléfonos para realizar llamadas al extranjero y tecnología para la comodidad del pasajero, estamos a tan solo semanas de contar con este nuevo aeropuerto. Bueno, ya se encuentra con nosotros el doctor Leandro Hernández de la clínica Vázquez Lapel, medicina estética y láser, y vamos a hablar de un tema que cada vez está más en boga y tiene que ver con el rejuvenecimiento, doctor, en manos de 2 productos estrellas. Estamos hablando del Botox y también del ácido hialurónico. ¿Cómo está, doctor? Exactamente, buenos días. Sí, muy bien. Estos productos constituyen hoy en día un combo dorado que logran rejuvenecer y lograr estilizar totalmente el rostro y todo sin cirugía. Y es muy bien, como usted dice, el Botox y el ácido hialurónico. El Botox generalmente, ¿dónde se coloca y cuál es su efecto en comparación al hialurónico? Exactamente. El Botox o toxina botulínica, la función que tiene es paralizar por un breve periodo de tiempo la musculatura facial, fundamentalmente el tercio superior, la frente, el entrecejo y las patitas de gallo. Como se relaja totalmente el músculo, se logra atenuar de manera significativa esas pequeñas líneas de expresiones. Entonces le da un aspecto totalmente rejuvenecido, pero solamente al tercio superior. Es decir, de aquí para aquí. Frente, ¿verdad? entrecejo y patita de gallo. Ahora, las personas de pronto dicen, ya, yo me quiero poner Botox porque no quiero que aparezcan estas líneas de expresión, pero no quiero perder expresividad. ¿Hay un límite allí? Exactamente. Entonces ahí entra en juego uno de los métodos de aplicación de la toxina botulínica, que es el Baby Botox. Se aplican menos cantidades de la toxina botulínica y se obtiene un resultado plenamente natural. Pero eso quiere decir que se va a la arruguita, pero no se va a la arruguita, pero sigue capacidad con sus de gesticular, expresiones. Exactamente. ¿No? Perfecto. Y el hialurónico, doctor, creo que tenemos unas diapositivas que están allí apareciendo precisamente en este momento.
El ácido hialurónico debemos de saber primeramente que es un componente natural de nuestra piel. La función que tiene es mantenerla hidratada y logra rellenar y siempre tener un buen estado con respecto al rostro. Con el tiempo este producto se va reabsorbiendo totalmente en la piel, entonces al aplicar lo que hacemos simplemente es rellenar esas pequeñas imperfecciones que suelen presentarse a medida que pasa el tiempo. Entonces cuando combinamos estos dos productos logramos obtener un resultado plenamente hermoso, mientras que con el Botox logramos rejuvenecer totalmente lo que es el tercio superior de la piel, eliminando todas esas pequeñas líneas de expresiones. Con el ácido hialurónico logramos rellenar esas líneas de expresiones que se comienzan a marcar a partir de que pasa el tiempo. Ahí fundamentalmente encontramos los surcos nasogenianos, las líneas de marioneta. Existe una gran diferencia entre lo que es la aplicación del ácido hialurónico en un rostro masculino y en una mujer. La mujer generalmente se caracteriza por tener rasgos muy femeninos, más débiles, más suaves, ¿ya? Sin embargo, el hombre generalmente nos encargamos en buscar perfilar el rostro, por ejemplo, definiendo un reborde mandibular, un poquito más del mentón. La mujer se caracteriza por buscar un poquito más del labio, levantar un poquito más la nariz, rellenar los surcos nasogenianos y las líneas de marioneta, dando un aspecto bien femenino y muy bonito. Y son esos lugares donde va el ácido, entonces, en la nariz, aquí también. En los labios, sí, en los labios, los surcos nasogenianos, exactamente. Y nuevamente, con el hialurónico tampoco vamos a tener ese efecto de no me puedo mover, digamos. Exactamente. Eso se llama un efecto en almohada, es simplemente cuando aplicamos en exceso este producto. Por eso, al aplicarlo de manera puntual y obviamente con un profesional calificado, tenemos esos resultados plenamente naturales. Te ves totalmente rejuvenecido sin exageraciones. Claro. Ahora, doctor, usted me dice, este es un combo maravilloso, ¿no es cierto? Nos va a permitir lucir una piel mucho más joven y fresca. ¿Cuánto tiempo dura eso? Porque no voy a hacer que seamos como la Cenicienta que llega a las 2 y se acabó el efecto. No, con respecto a la toxina botulínico Botox, los productos suelen durar aproximadamente de unos 6 a 8 meses. Ahora bien, con respecto al ácido hialurónico, dura aproximadamente unos 2 años. 2 años. 2 años dura el ácido hialurónico. Cada 2 años había que volver a colocarse. ¿Y el ácido hialurónico se absorbe? ¿El Botox se absorbe? ¿Cómo es el procedimiento dentro de nuestro organismo? Son productos totalmente reabsorbibles. A medida que va pasando el tiempo, podemos observar cómo las líneas de expresiones nuevamente se vuelven a marcar. Algo a tener en cuenta, las líneas de expresiones no se marcan tan fuerte como estaban anterior a la aplicación del producto. Aparecen menos marcadas, pero sí se va notando a medida que vaya pasando el tiempo, ya la línea de expresión se comienza a marcar poco a poco. Ahora, hay tipos de Botox, tipos de ácido hialurónico, hay muchísimas marcas, pero si una persona está interesada en hacerse alguno de estos procedimientos, ¿cómo saber qué tipo de producto es el que le conviene y sobre todo que es sano, ¿no? Exactamente. O sea, sí realmente existen diferentes marcas de estos productos. Aplicamos generalmente productos plenamente naturales y de buena marca. Ya el objetivo simplemente es obtener un resultado natural. Por ejemplo, con respecto a la toxina botulínica, aplicamos la marca Botox. Esto ayuda a que la toxina dure un poco más de tiempo. No solamente tiene la neurotoxina, sino también tiene proteínas y por ese motivo es que logra durar más tiempo este producto. Listo, doctor. Muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Ha sido el doctor Leandro Hernández de la Clínica Vázquez Lapel, Medicina Estética y Láser. Omar Ruiz Amorcurso y ahora se encuentra con nosotros para toda la información deportiva. Omar. Gracias, Perla. Sí, es 8:37 de la mañana. Segundo bloque en Willax al Día y las reacciones de los hinchas, streamers de Alianza Lima tras la derrota. Feo partido ayer frente al Sao Paulo do Brasil por la Copa Libertadores de América. Ya no creo que la hagamos, ya fuimos de la Copa. ¿Te gustó el partido? No, horrible, pero perdimos por nuestros errores, no por otra cosa. ¿Qué le faltó hoy día? Todo, compadre, todo. Complicadísimo, pero con pocas ganas de juego también. No se puede competir en estos niveles de competencia, valga la redundancia, con los jugadores que tenemos, con los 9 que tenemos. Sí, la verdad que un partido bien chato, bien pobre ayer de Alianza.
Poquito de Alianza. Muchos errores, ¿no? Acá la pasividad para marcar, Garcés que no salta. Lo dejan al chico Guamán ahí que intente lucharla con Andresiño Silva, que define Cruzado. A los 35 ya ganaba el Sao Paulo, otra más de Sao Paulo, disparo de Andrés Silva de nuevo, que fue una pesadilla para Alianza. El palo que salva en más de una oportunidad a los íntimos de la victoria. Yo no sería tan lapidario. Alianza hizo una muy buena etapa previa a los grupos de la Copa Libertadores, pero le está costando mucho con equipos fuertes en casa, ¿no? Con Libertad perdió, con Sao Paulo, que la había empatado en el Morumbí en un partidazo. Alianza también termina perdiendo. Acá le anulan un gol a Ferreira y lo expulsan a Garcés por esta falta contra Lucas Moura, el ex Tottenham de Inglaterra. Alianza ha tenido en los últimos 9 partidos 7 expulsados. 7 expulsados en 9 partidos, además de los lesionados, los suspendidos como Cepelini, lesionado Jean-Pierre Archimbó hace ya un buen tiempo. Y luego, bueno, esta definición por la guachita de Guillermo Vizcarra, de nuevo de Andrés Silva. Algo más puede hacer Vizcarra, seguro que sí, pero ha hecho una buena etapa previa a Libertadores Vizcarra. Yo tampoco sería lapidario. Miguel Trauco acá muestra toda su furia, ¿no? Empuja, amenaza con un puñete. Yo quiero ver a Miguel Trauco haciendo la diferencia. Mira, ¿ves? ¿Qué es eso? Con Ferraresi. Te espero afuera, le dice el venezolano Ferraresi. ¿Qué le pasó a Trauco? Esas ganas, ese ímpetu, quiero ver que lo tenga Miguel Trauco en la cancha. Que es un buen jugador, pero desde que llegó a Alianza, yo no he visto que haga ninguna diferencia importante. Para eso llegó a Alianza. A ver, vamos a escuchar a los Killers, a Paolo y a Hernán Barcos tras el partido de ayer. Que yo, personalmente yo veo como injusto, porque creo que ellos no nos crearon, no nos dijeron. Sí, arrancamos bien, mira el gol que nos hacen. No puedes decir, mira, te pasó por encima y te ganaron 2-0. Como te digo, el primer tiempo estaba totalmente controlado y vino ese gol que de cierta forma como que nos tocó y como que decaímos un poco. Pero aún así continuamos luchando, metiendo, y de ahí vino la roja de Renzo, y que ya obviamente ellos ya comienzan a manejar la bola, ya tienes que correr atrás del resultado, comienzas a desgastarte un poco más, con 10. Y bueno, tuvimos esa infelicidad de este partido, y nada, continuar trabajando, que tenemos 2 partidos fuera y creo que somos conscientes que esto depende de nosotros, ¿no? Obviamente no vamos a perder la confianza por un partido. Tenemos 6 puntos en juego, un rival difícil también, San Pablo, que también juega y necesitaba la victoria también. Son situaciones que pasan, nadie se hace expulsar porque quiere, ¿no? Son situaciones que pasan, pero sí lo tenemos que corregir. Tenemos un montón de jugadores para que jueguen, están capacitados todos, así que la falta de uno u otro puede afectar en cierto momento, pero todos están capacitados para jugar. Pero San Pablo tuvo 2 y las metió las 2. Nosotros tuvimos 2 o 3 y no pudimos meterla. Creo que San Pablo golpeó en un momento justo y se llevó la victoria. Sí, fue mucho más Sao Paulo. Sí, como dice Hernán Barcos, hay una clarísima de Kevin Quevedo a los 6 minutos que no puede definir. El pase notable de Paolo Guerrero le deja solo a Kevin Quevedo. Hay una diferencia obviamente de jerarquía, de calidad, que frente a rivales como Sao Paulo te terminan pasando la factura. Vámonos ahora a la Champions. Miren la forma, el partidazo de ayer en Champions, donde el Inter de Milano eliminó al Barcelona, y así reaccionó la prensa española. Bueno, partidazo el día de ayer. ¡Qué bestia! Pasó de todo en el Giuseppe Meazza, en el Emirates Giuseppe Meazza de Milano. Primero, la combinación de Denzel Dumfries con el Toro. Lautaro Martínez, el campeón del mundo argentino, a los 21 ganaba el Inter en su cancha. Habían empatado a 3 la semana pasada en Barcelona. Acá hay una mano que se reclama penal a favor del Barça.
Mano de Francesco Acerbi, el gladiador italiano. Este hombre que superó 2 cánceres. 2 cánceres, salió adelante, se recuperó el alcoholismo y ahí está. Tuvo su gran jornada ayer. Veterano, va a tener 37 años Acerbi. Nunca es tarde. Luego este penal contra Lautaro Martínez. Inteligente Lautaro que pone el piecito antes del contacto con la pelota. Penal de Pau Cubarsí. Y define perfecto el turco Hakan Çalhanoğlu. 2-0, se va al descanso el Inter de Milán. Pero en la segunda parte, miren, a los 54, el descuento de Eric García. En primera, Eric García, centro de Gerard Martínez. Y a los 60 de cabeza, Dani Olmo. Con ese resultado estaba todo parejito, empataba el Barça. Y en la penúltima del partido, a los 87, mala salida del Inter. Y aparece cuando no Rafinha, primero de zurda. Fierrazo, tapa Sommer. Y después de derecha. Imposible, ya. Daban por cerrada la llave, no. En la última, a los 93, ay, se cae mal el defensa del Barça. Y aparece Francesco Acerbi, defensa central, rudo, recio. Veterano que se lanza al ataque y marca el empate que le permite al Inter de Milano jugar el tiempo suplementario. Y ahí miren, qué mal marca el uruguayo Ronald Araujo. La mazamorra Araujo, también Gerard Martínez. Y a los 100 minutos, Davide Fratesi. Mira, así se celebran los goles. ¿Ah? Yo cuando jugaba, anotaba un gol, así fuera un gol Monse, así se gritan los goles. Como Davide Fratesi y acaba el partido y clasifica a la gran final el Inter de Milano. El Inter de Milano y sus gladiadores. Tremenda semifinal, ¿eh? La cara de Lamine Yamal, decepcionado, tendrá muchas revanchas, tiene apenas 17 años y la locura en el Giuseppe Meazza. Ahora el Inter de Milano espera a su rival en la final, que saldrá hoy día del Paris Saint-Germain de Francia frente al Arsenal de Inglaterra. Ya lo dije hace unas semanas, para mí mi favorito es el Paris Saint-Germain, el PSG, que hoy día jugará su clasificación a la gran final. A ver si la consigue y a ver si me equivoco o no. Habitualmente me equivoco. Y la gran figura de la cancha fue el suizo Jan Sommer. Qué arquerazo Sommer, ¿eh? 36 años. Tapó de todo, en la ida y en la vuelta. La gran figura, Jan Sommer, ex Bayern de Múnich, ex Borussia Mönchengladbach, 36 años, ¿eh? Y está en su prime. Así es ahora, los arqueros sobre todo, 36, 37, 40, y alcanza su mejor nivel. Hoy día, a las 11 les vamos a contar qué pasa. 11 de la noche en vivo, como todos los días de la semana, lunes a viernes. ¿Quién será el rival que enfrentará el Inter en la final? O el PSG o el Arsenal de Inglaterra. Pero ya sabes que en Wallon amamos el deporte. Sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia una meta por conquistar. Por eso, hace más de 35 años, diseña Wallon ropa, calzado y accesorios que combinan comodidad, resistencia y rendimiento para que nada te detenga con Wallon. Hoy te invitamos a conocer la nueva tienda de Wallon ubicada en Punta Hermosa, en el Boulevard Punta Mar, kilómetro 42 de la Panamericana Sur. Sumérgete en la última colección de Wallon y equípate con lo mejor para entrenar, competir y superar todos tus límites mientras luces increíble. Encuentra Wallon en 28 tiendas a nivel nacional en todo el país. Hoy el deporte de otro nivel, comprando desde casa en wallon.com.p. Wallon, amor por el deporte. Cuidado. Gracias, Wallon. Nada más, 8:50, nada más en deporte. Ya más tarde nos reencontramos. Muy buenos días. Las cabecitas de Omar son precisas para despedir el bloque, ¿ah? Son todo esta mañana, son todo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.